Bueno, esta reunión y la reunión que viene nos vamos a encargar de la insuficiencia cardíaca aguda y avanzada. Vamos a poner junto en una sola charla todo lo que vimos de fármaco. En esta primera clase y en la clase que viene vamos a hablar de asistencia circulatoria mecánica y manejos generales de no farmacológicos de la insuficiencia cardíaca aguda y avanzada. Empecemos con un caso clínico real nuestro. Se trata de una mujer de 56 años de edad, diabetes mellitus no insulino dependiente, tabaquista de 36 paquías, dislipémica. Su hermano fallece de infarto a los 45 años. La mujer hace 4 años es menopáusica y su diabetes la controla con metformina, 850 miligramos diarios. La paciente inicia presentando dolor opresivo, angor típico, en epigastrio de inicio súbito de intensidad 8 en 10, sin irradiación, con clase funcional 4, es decir, de reposo, angor prolongado, por lo cual a las 2 horas consulta a un hospital público. Este es el electrocardiograma con el cual la señora consulta. Espero que ustedes me digan qué les parece este electrocardiograma. ¿Qué les llama la atención de esto? Y taquicárdica, a 100 por minuto, sin usar. Tiene supra de B1, AB5, incluso un poco de B6. Tienen ABF también, pero tiene infra en D1 y ABL. Bien, y en D2 y Supra en D3 D2 también. en D2, D3, ABF. F y de B2 a B4, un poquito en B5 también. Sí, Miren, la característica de la onda en B3 es una onda monofásica, ¿sí? Pocas veces en agudo se logra ver semejante onda monofásica sin Q. Y bueno, esto claramente a qué corresponde, qué fisiopatología le adjudicarían ustedes a este electrocardiograma. ¿Por la onda monofásica? Sí, por lo que ven en el electro, ¿qué le está pasando a la paciente? Cuadro isquémico, aparentemente. Puede ser una DA bastante larga que vaya incluso hasta la pared inferior, más allá de la punta, porque tiene supra inferior también. Tiene supra, ¿no? En cara inferior y Inferior, en cara pero anterior. también en toda la parte anterior. Claramente a la paciente la llevamos a hemodinámica de urgencia. Se intenta, en unidad coronaria, se intenta, se interpreta como un infarto con supranivel del ST, antero inferior, recibiendo de urgencia estreptoquinasia con criterios dudosos de repercusión. Esto sucede en el hospital público donde la paciente consulta. Y este es el electrocardiograma que evoluciona después de la administración de streptoquinasa, 1,5 millones de unidades endovenosas. ¿Qué les parece? ¿Qué cambió en este electrocardiograma puntualmente? Y aumentó la onda monofásica en B4. ¿Sí? Y empezó a apuntar a R, a amputar R, F, donde ya tiene Q. Fíjense que hay una Q profunda en D3, hay una Q profunda en D2, con un dato más interesante todavía, infra desde el nivel del PR, ¿no? Este infra de nivel de PR implica claramente un infarto auricular o una pericarditis epistenocárdica por el evento coronario agudo, es decir, a todas luces, una paciente con muchísima isquemia. Post-estreptoquinasa, como ven, no cambió demasiado el electrocardiograma, ¿sí? Sigue con esta onda monofásica universal y básicamente el laboratorio muestra un hematocrito de 47, una TGO de 135, una CPK de
424 y una troponina T de 1167. Claramente, mucho daño miocárdico en curso en una paciente que del resto está bastante bien. ¿Sí? TGO muy elevada, CK muy elevada, troponina muy elevada. Básicamente esto es lo que estamos viendo con esta señora. ¿Sí? Otra cuestión que claramente se trata de una diabética que está descompensada, 410 de glucemia, es una paciente muy cercana a lo que podríamos decir un síndrome hiperosmolar. ¿Sí? Bien. Ingresa a unidad coronaria donde presenta shock cardiogénico, requiriendo asistencia respiratoria y mecánica inotrópicos durante 17 días. Se intuba a los 17 días con regular estado general, autonomía respiratoria con oxígeno por cánula, con requerimiento de noradrenalina. Solicita derivación para realizar cinecoronografía de urgencia. Todo esto ocurrió en el hospital previo, en el hospital público al cual la paciente llegó. La paciente llega a nuestro hospital con este electrocardiograma que muestra ya una normalización del segmento ST con una amputación de la R en D2, D3 y en ABF con casi un QS. Y básicamente de ingreso tenía una urea de 189, creatinina de 2.9, sodio de 150, LDH de 952, CPK de 602 y una troponina de menos de 2000. Claramente la paciente ingresa en falla multiorgánica, con menos glucemia respecto de los días anteriores, pero todavía hiperglucémica, con disfunción renal claramente manifiesta. La paciente ingresa a nuestro servicio con regular estado general, asintomática para Angor, con oxígeno y cánula 5 litros por minuto, ya extubada, signos vitales TA 119-89, frecuencia 95, taquipneica, normotérmica y saturando adecuadamente. La paciente, desde el punto de vista neurológico, la encontramos bradipsíquica, un poco confusa y somnolienta. Al examen físico, ruidos cardíacos hipofonéticos, regulares sin desdoblamiento. El hecho de que una mujer flaca tenga ruidos hipofonéticos siempre llama la atención. Y nosotros vimos que en el electrocardiograma había un infranivel del PR en D2 que podría corresponder al líquido acumulado en el pericardio. Pero también tenía soplo holosistólico paresternal izquierdo irradiado a 4 focos. Un soplo que desde el punto de vista semiológico se lo describe como soplo en rueda de carro. Es decir, un soplo central que a cualquier lugar que se irradia en múltiples lugares y cual rueda de carro, periféricamente se manifiesta de la misma intensidad. Desde el punto de vista respiratorio, crepitantes en ambas bases pulmonares, en extremidades, la paciente está con edema bilateral, se la ve con lenteza, con relleno subunguial endentecido y está fría. Bien, con esta semiología post-infarto, ¿qué nos podemos inicialmente imaginar? Una complicación mecánica. Una complicación mecánica. Sí, qué sé yo, por ese soplo, CIB o infarto. Básicamente uno debería pensar en una comunicación intraventricular post-infarto. Vamos a ver qué pasó después, ¿sí? Este es el electrocardiograma de ingreso a nuestra unidad coronaria. No es que estuviera muerta en B5, sino que simplemente el electrodo se salió, pero claramente tiene, ¿sí?, en D2, D3 y ABF una secuela inferior con escasa progresión de R de B1 a B4, prácticamente hasta B5, ¿no? Este es el electrocardiograma
la placa de tórax de ingreso de esta señora a nuestra unidad coronaria. ¿Qué les parece? ¿Qué dirían que tiene? Mm, Tiene signos de distribución, mucho líquido, insuficiencia cardíaca, creo yo. Tiene Congestiva. Y congestiva. congestivos. Sí, es así. Y miren otro dato Y muy tiene una sombra, ¿no? Una sombra cardíaca, no sé si. Miren este dato, esta es la vía central, ¿no? Y este es el borde ventricular derecho, auricular derecho. Miren la distancia que hay entre el catéter y el borde. Este es un dato interesante que habla de un cambio de la arquitectura cardíaca, muy posiblemente a expensas del líquido en el pericardio. Ingresa fundamentalmente con 109 de urea, con una creatinina de 2.8, una TGO de 408, que empeora progresivamente, una TGP de 289 que empeora, una CK de 1166 que va progresivamente bajando, una LDH de 3430 y un ácido láctico de 46. ¿Qué significaría este ácido láctico a criterio de ustedes? ¿Qué significado clínico puede tener? 46 de ácido láctico. Sí. En bajo gasto desaparece. Para un normal de 14, ¿no es cierto? Tenemos una paciente que ha sido obligada a glucólisis anaerobia por isquemia tisular durante mucho tiempo. Definitivamente este es un ácido láctico de pésimo pronóstico. A pesar de esto, los gases en sangre no son tan malos, está hiperventilando, no está hipoxémica, ¿sí? Tiene un exceso de base reducido con un bicarbonato relativamente bajo, 18.2, e ingresa con una saturación de vena central de Sinswan, es decir, solamente por vía central, es muy próxima a una saturación venosa mixta de 45%, que después sube a 65%. Es decir, claramente tenemos una paciente en shock, con falla multiorgánica, bien establecida, ¿no es cierto? Bien. Objetivo, ¿qué conducta seguir tenemos que llevar adelante con esta paciente a vuestro criterio? ¿Qué harían con esta señora desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista terapéutico? ¿Qué les parece? Bueno, les cuento qué hicimos. ¿Sí? Ingresa UCO, balance hidrocar negativo, se compensa en parte su acidosis metabólica y su diabetes, y se le hace un ecocardiograma Doppler que muestra un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo conservado, una fracción de eyección del 45%, aquinesia anterior, medial, apical, septum anterior, medial y apical, y de todo el ápex, se quedaba todo el septum, todo el ápex de manera global, ¿sí? El ecocardiograma define trastornos segmentarios de la motilidad parietal, comunicación interventricular apical grande de 20 milímetros, insuficiencia mitral y tricuspidia leve, deterioro moderado de la función sistólica del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar severa con un cálculo de presión sistólica en la arteria pulmonar de 61 milímetros de mercurio. Evoluciona inestable hemodinámicamente con requerimientos de dobutamina, noradrenalina, mala perfusión distal, diuresis forzada por diuréticos, mala mecánica ventilatoria sin ruidos agregados, con alteración del estado neurológico, se realiza intubación orotraqueal nuevamente. ¿Cuál fue la conducta a seguir con esta señora? Básicamente, no puedo mostrarles la coronografía porque no tengo linkeada la... A ver, aquí. Ahí está. Esta es la cinecoronografía que se le hizo a la señora.
Aquí nosotros observamos una lesión prácticamente oclusiva o 100% de la arteria descendente anterior. Una circunfleja muy desarrollada. Claro, se ve la circulación distal de la DA y va hasta la parte inferior, también es bastante larga, hasta la parte inferior. Enorme. Claramente. Esta es la derecha, que no parece tan mal. Aquí estamos progresando con el catéter dentro de, buscando el ostium de la izquierda. Aquí intenta hacérsele una angioplastia. ¿Tiene balón de contrapulsación o es mi idea? Exactamente, y se le coloca un balón de contrapulsación. Sí, sí es entonces. Bien. Arteria coronal izquierda, ostium y troncos sin lesiones particularmente importantes. El tronco, arteria descendente anterior, obstrucción severa 90% en segmento medio. Arteria circunfleja sin lesiones, arteria coronal derecha, obstrucción severa 80% ostial, el resto perfundido. Se le coloca un balón de contrapulsación y catéter de Swan-Ganz. En cuanto al catéter de Swan-Ganz, marca una frecuencia cardíaca de 112, una TAM de 71, una presión de arteria pulmonar media de 40, es decir, claramente estamos por arriba de 25 de presión media pulmonar, con lo cual tenemos un cuadro de hipertensión pulmonar con wedge de 22. Claramente esto habla de una hipertensión pulmonar tipo 2, una hipertensión pulmonar secundaria falla ventricular izquierda. PVC de 16, es decir, que hay cierto grado de falla ventricular derecha, un volumen minuto de 2.88, un índice cardíaco de 1.35 para un normal de 2.2, hiperresistencias sistémicas, aumento de las resistencias pulmonares, un volumen sistólico muy bajito, esto con dobutamina, noradrenalina, valor 1:1, asistencia circulatoria mecánica, PIB de 5, una paciente que tiene 80 kilos de peso y una talla de 1,65. La paciente evoluciona con este electrocardiograma. ¿Qué diferencias tenemos en este electrocardiograma respecto de los anteriores? A ver, hace una rama izquierda. Fíjate bien, mira B2, B3. Ah, no. No. ¿Sí? La paciente instala un bloqueo completo de rama derecha agudo. El contexto de instalación del bloqueo completo de rama derecha agudo es grave porque la rama derecha es irrigada por la primera septal, irrigada en la parte proximal por la primera septal y distalmente por la descendente posterior de la derecha. ¿Sí? Pero parece que hace también, perdón, un antero superior también, porque tiene... Ahora, esto puntualmente que ustedes ven aquí da lugar a posteriormente una arritmia ventricular izquierda, taquicardia ventricular, y se la choca. Poscardioversión eléctrica, esta paciente tiene este electrocardiograma, donde observamos un movimiento aneurismático disquinético de B1 a B3 bastante marcado, ¿sí? El 27 del 7, la paciente evoluciona oligúrica, sin respuesta a diuréticos, con elevación de la urea a 166,
4.2 de creatinina y acidosis metabólica con 7,29 de pH y 11 de bicarbonato. Nefrología indica diálisis. Fundamentalmente la señora evoluciona posdiálisis mejorando su urea, mejorando su creatinina, con enzimas todavía elevadas, ya en programación para una eventual cirugía cardiovascular. La idea era llevar la cirugía cardiovascular, pero la paciente ovita antes de poder llevarla a quirófano. Bueno, básicamente, como conclusión, tenemos un paciente con una complicación mecánica del infarto agudo de miocardio. En este caso pueden las complicaciones mecánicas ser rupturas septales, rupturas de pared libre de ventrículo izquierdo o insuficiencia mitral isquémica. En cuanto a la ruptura de pared libre de ventrículo izquierdo, que no es el caso de esta señora, la incidencia es de entre el 6 y el 40%, preangioplastia y posangioplastia entre 6 y 85. ¿Quiénes hacen ruptura de pared libre de ventrículo izquierdo? Normalmente mujeres mayores de 65 años con un primer infarto, lo hacen entre el segundo y el quinto día de convalecencia de su infarto agudo, normalmente con enfermedad de un vaso, sin hipertrofia y es de localización anterior. Estas son las pacientes que se complican, los pacientes, mujeres, 65 años, un solo vaso, primer infarto. El método diagnóstico es el ecocardiograma Doppler y el tratamiento siempre es quirúrgico. Aquí tenemos una ruptura de pared libre de ventrículo izquierdo. En cuanto a la ruptura del septum interventricular, que fundamentalmente es nuestra paciente, la incidencia entre el tercer y quinto día es de 1 al 3%, y luego de las 24 horas de 0,13 a 0,31. Es decir, dentro de las primeras 72 horas, 3, 4 días a lo sumo, es el momento en el cual se manifiestan clínicamente más frecuentemente este tipo de complicaciones. Normalmente esto se da en pacientes hipertensos, de edad avanzada, más de 65 años, también mujeres sin antecedentes clínicos de enfermedad coronaria, es decir, que sufren como primer evento coronario el infarto y enfermedad de un vaso. 90% con soplo pansistólico para external izquierdo, como vimos que esta señora tenía. El gold standard diagnóstico es el ecodoppler, el tratamiento es quirúrgico y médicamente se intenta reducir la poscarga de forma farmacológica y no farmacológica. Aquí le pusimos un balón de contrapulsación como puente a la cirugía cardiovascular. Esta es una ruptura septal ventricular. Aquí tenemos un tabique discontinuado después de un infarto agudo de miocardio. Finalmente, la tercera complicación mecánica del infarto es la regurgitación mitral aguda, la insuficiencia mitral aguda. La válvula mitral se vuelve incompetente por ruptura repentina del músculo papilar, por disfunción del músculo papilar secundaria isquemia. Lo más importante, la gran mayoría son por esta causa, solo el 0,2% son porque una cuerda se ha roto. Puede presentar edema agudo de pulmón, shock, soplo sistólico nuevo irradiado axila. El diagnóstico es ecocardiográfico, el tratamiento es quirúrgico. El objetivo es reducir la precarga, aumentar fundamentalmente el gasto cardíaco con un balón de contrapulsación y disminuir la poscarga y la regurgitación. Este es un cuadro típico de ruptura de cuerda tendinosa post-infarto agudo. Bien, este es un caso en el cual los fármacos son coadyuvantes, en el cual hemos tenido que llegar a la asistencia circulatoria mecánica y intentando compensar la paciente para reducir su daño multiorgánico y aumentar la chance de sobrevida quirúrgica, ovita en camino a la cirugía. Como ven, la insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome clínico de fisiopatología muy distinta, bastante heterogénea, caracterizada por signos y síntomas de rápido inicio o empeoramiento del estado crónico, que presenta claramente una elevada morbilidad, es decir, una evolución rápida a la falla multiorgánica, porque el paciente
está multiagredido y alta mortalidad, por lo que requiere un diagnóstico temprano y tratamiento efectivo. Si nosotros recordamos algo de lo que vimos la semana pasada, fundamentalmente lo primero que tenemos que recordar es que el ventrículo derecho tolera muy bien la sobrecarga de volumen, pero no la sobrecarga de presión. ¿Y por qué no tolera la sobrecarga de presión? Fundamentalmente porque carece de músculo. Y no es que carece de músculo, tiene una masa muscular pobre. Y al no tener una masa muscular significativa, no tiene contracción isovolumétrica sistólica, como sí tiene el ventrículo izquierdo. De tal forma que todas las fallas ventriculares derechas agudas son en general mucho más graves, mucho más difíciles de manejar y en general tienen una altísima mortalidad. En la falla ventricular izquierda, al haber una masa muscular mucho mayor, siempre hay algo de músculo que podemos rescatar desde el punto de vista farmacológico o desde el punto de vista de una asistencia circulatoria mecánica, con lo cual, si bien estas fallas son de altísima gravedad, la morbilidad y mortalidad de una falla izquierda es alta, muy alta, pero menos alta que la falla ventricular derecha. Desde el punto de vista operativo, cuando yo no logro aumentar el ángulo inotrópico y aumento la presión, aumento la poscarga en este ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo va a tener que cerrar antes su válvula aórtica, generando una fin de la sístole precoz. Dicho de otra forma, el volumen sistólico al aumentar la presión sin incrementar el inotropismo cae de manera significativa, cae de esto a esto, aumentando el volumen de fin de sístole. El volumen sistólico fundamentalmente va a depender de la frecuencia, el volumen minuto va a depender de la frecuencia cardíaca y de volumen sistólico. El volumen sistólico depende del inotropismo, depende de la precarga, y aquí tenemos la ley de Starling, y depende de la poscarga, y aquí tenemos la ley de Laplace. En cuanto a la precarga en particular, nosotros ya hablamos varias veces de la ley de Starling. La máxima precarga siempre se da al final de la diástole, luego de la contracción auricular, justo antes del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Mientras que un ventrículo normal aumenta su ángulo inotrópico, un ventrículo patológico no. Cuando un ventrículo normal es expuesto a un aumento de la presión, a un aumento de la poscarga, logra aumentar su volumen sistólico, reduciendo el volumen residual. Es decir, eyecta más. Es decir, se queda con menos volumen al final de la sístole. Pero en el ventrículo patológico, como vimos hace un ratito, esto no ocurre, porque lo que no ocurre fundamentalmente es el aumento de este ángulo inotrópico que podemos lograr a través de una estrategia inotrópica, porque recordamos que el mejor inotrópico siempre es el que no se usa. Si yo básicamente entiendo que la progresión de la insuficiencia cardíaca implica un progresivo aumento del volumen residual, un progresivo aumento del volumen de fin de sístole, queda claro que el loop se va desplazando lenta y progresivamente a la derecha, aumentando el volumen de fin de diástole, normal acá, normal acá, normal acá, normal acá, enfermo acá, normal acá, enfermo acá, para poder conservar el volumen sistólico. El volumen sistólico no se reduce y se adapta hasta la clase funcional 3, un aumento mayor de volumen de fin de diástole, cae más la fracción de eyección, cuyo cálculo es volumen sistólico sobre volumen de fin de diástole, aumenta la tensión parietal, aumenta la presión ventricular por congestión. Hasta que llegamos a un punto en el cual estamos mucho más allá del límite de reserva de precarga y empieza a caer el volumen sistólico. El volumen sistólico cae,
hay un aumento mayor del volumen de fin de diástole, aún mayor, de aquí nos vamos acá. Aumenta la tensión parietal con un aumento ulterior, fíjense, esto es lo normal, esto es lo de la clase C, esto es lo de la clase D, del estadio D. Aumenta aún más la tensión parietal y la presión intraventricular, y aumenta la presión con aumento de la congestión bien marcado. Entonces, si yo que pretendo un inotropismo positivo, lo que yo necesito hacer es entender que más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico, y definitivamente que el mejor inotrópico es el que no se necesita. El inotropismo es solo un problema del volumen sistólico. La fuerza y la velocidad contráctil es otro, la capacidad de relajarse es fundamental, cuánto yo he llenado ese ventrículo es importante, cuánta poscarga tengo, y entonces aquí entran la ley de Starling y la ley de Laplace. En cuanto al monitoreo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, fundamentalmente el monitoreo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada se hace mediante la clínica, mediante el Vexus, mediante los cometas, mediante el catéter de Swan-Ganz y mediante los biomarcadores. Entonces decíamos que el monitoreo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o crónica avanzada es clínico, se hace con Vexus, se hace con cometas, con catéter de Swan-Ganz y con biomarcadores. ¿Qué es el Vexus? Venous Congestion Evaluation Using Ultrasound, the Vexus Protocol, el protocolo Vexus. Fundamentalmente, lo que intenta evaluar este protocolo con Doppler es las presiones en la vena cava, en la vena hepática, en las venas portales y en las venas renales. Entonces, el primer paso del Vexus definitivamente es evaluar el diámetro de la vena cava, que si es mayor a 2 centímetros, nosotros tenemos que proceder al segundo paso, porque ya estamos hablando de una congestión probable del sistema derecho. En el paso 2, básicamente evaluamos las curvas hepáticas. Esta es una curva hepática normal, esta es una curva hepática bastante más pronunciada, en la cual después del valle X hay una onda B bastante más marcada, y es una leve anormalidad. En la anormalidad severa se transforma en una onda sistodiastólica bifásica. Si el paso 2 de la vena hepática muestra patologías, se va al paso 3 y se hace un Doppler de la vena portal. Esto es normal, con más de 30% de pulsatilidad, con menos del 30% de pulsatilidad. Esto es levemente anormal, con entre 30 y 40% de pulsatilidad, y severamente anormal, con más del 50% de pulsatilidad. Luego se pasa a la evaluación renal, donde es normal que tengamos un flujo continuo monofásico en el riñón. Es anormal si empezamos, aquí tenemos el flujo monofásico, es anormal si empezamos a tener un flujo discontinuo bifásico con fase sistodiastólica, y está severamente anormal cuando tenemos un flujo discontinuo únicamente monofásico con fase diastólica. Entonces, nosotros con el Vexus tenemos grado 0 sin congestión cuando tenemos una vena cava inferior a 2, ahí nos quedamos, no avanzamos. Grado 1 cuando la vena cava es mayor a 2 y tenemos
o moderada o severa patrón de sobrecarga, esto es grado 1, perdón, grado 2, siempre con cava mayor a 2, y severa algunos de los parámetros que nosotros vemos en hepático, portal o venoso, y grado 3, fundamentalmente, cuando en uno de estos tres, y grado 3 es cuando tenemos más de 2 centímetros de vena cava y al menos 2 de estos tres patrones severos. Aquí nosotros vemos el grado 0 con congestión normal, el grado 1, ¿sí? El grado 2, ¿sí? Fíjense que aquí hay bifásico, aquí es monofásico en el riñón, aquí es bifásico, aquí es laminar, perdón, y el grado 3 en el cual tenemos un componente monofásico renal. El VEXUS es un protocolo de uso sencillo, obviamente se necesita personal entrenado para la utilización de estos dispositivos ultrasónicos con Convex, y es un grado objetivo para evaluar el grado de congestión y aumento de la presión venosa central. Otro grado objetivo, otro método objetivo para evaluar la sobrecarga de volumen, definitivamente es la evaluación de la ecografía pulmonar para la valoración del agua pulmonar extravascular en el seguimiento de pacientes con edema pulmonar y en ventilación mecánica. ¿O no? Esto básicamente es un estudio piloto con ventilación mecánica. Esto es fundamentalmente el estudio de cometas, que se ha complejizado mucho y ha crecido mucho en los últimos 2 años, que intenta estudiar cómo se comportan los ejes de ultrasonido cuando se coloca el transductor entre 2 costillas. Acá hay una costilla, acá hay otra costilla, esta es la pleura, ¿sí? Y aquí tenemos cómo evoluciona y progresa el ultrasonido en el tejido pulmonar. El ultrasonido no progresa cuando hay aire, pero cuando en el tejido pulmonar hay fibrosis o hay líquido o hay condensación por vías de una telectasia o por vías de una neumonía, el ultrasonido sí progresa y los datos de la ecografía torácica nos dan un montón de información. Las pruebas se consideran positivas si se observan al menos 3 líneas B en cada espacio estudiado con artefactos múltiples y difusos. Fundamentalmente estos cometas pulmonares pueden ser o la evaluación o la exploración de cometas pulmonares. Fíjense, aquí tenemos la tomografía y los cometas normales si no tengo más de 3 colas de cometa en un espacio intercostal. En el edema agudo de pulmón, fíjense la congestión en esta tomografía, es el mismo paciente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cometas pulmonares, Comet Tails Artifacts, así se llaman, y si nosotros tenemos fibrosis pulmonar, ya no por agua, sino por depósito de colágeno intersticial pulmonar, no vamos a tener múltiples haces de reflexión ecoica como en el edema agudo de pulmón, sino que vamos a tener haces largos de más de 7 centímetros de diámetro, normalmente pocos, siempre más que 3 es normal, normalmente pocos, pero noten la diferencia entre los haces del edema agudo de pulmón y los haces de una fibrosis pulmonar. Las líneas B son las líneas de cola de cometa, el origen de la línea de pleura hasta la parte inferior de la pantalla, se mueven con el desplazamiento pulmonar, normal en zonas inferiores del pulmón de 3 a 4, correlaciona con presencia de agua intravascular, si son más de 7 milímetros de separación afecta a los septos interlobales y habla de fibrosis intersticial. Si son menos de 3 milímetros de separación, habla de un proceso intraalveolar, habla de un edema agudo del pulmón,
no discrimina entre la presencia de un edema agudo de pulmón no cardiogénico, como en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, de un edema agudo de pulmón cardiogénico que también invade de agua la pleura por aumento de presión hidrostática, mientras que el síndrome, invade de agua el alvéolo por aumento de presión hidrostática, mientras que en el síndrome de distrés respiratorio del adulto la invasión alveolar de agua se da por mecanismos básicamente inflamatorios. Este es el tejido graso subcutáneo, las costillas, sombra acústica de las costillas, y aquí tenemos el músculo intercostal y las líneas de cometas que nacen y se producen, aquí la vemos una, aquí la vemos resaltada, entre las pleuras. Fíjense, esto es una pleura prácticamente normal y aquí tenemos una pleura con líneas B de Kerley, es decir, con una abundante concentración de agua intraalveolar, que es un edema agudo de pulmón no cardiogénico en el caso del distrés o cardiogénico en el caso de la insuficiencia cardíaca. En cuanto al uso de este procedimiento, se utiliza un protocolo que se llama Blue Protocol. El paciente tiene disnea y uno intenta buscar el mecanismo de disnea. Si hablamos de disnea secundaria a insuficiencia cardíaca, es decir, por edema agudo de pulmón, el perfil es de una línea B de Kerley, es decir, muchas más que 4 finas de menos de 7 milímetros de separación, normalmente menos de 3. Esto tiene una sensibilidad del 97% para el diagnóstico de edema pulmonar, una especificidad del 95%. Si tenemos un paciente con disnea primaria por enfermedad pulmonar obstructiva crónica o mal asmático, fundamentalmente lo que nosotros vamos a tener es una inundación lateral alveolar o derrame pleural, también con alta sensibilidad y especificidad. Los cometas también pueden ayudarnos a identificar disnea por embolia de pulmón. En este caso vamos a tener un perfil A de líneas de Kerley, como vemos aquí, es decir, no tenemos líneas de Kerley B, con altísima sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Obviamente, neumotórax es algo que nosotros vamos a ver claramente por la separación y la presencia de aire entre la pleura y el parénquima pulmonar. Y si nosotros tenemos una condensación pulmonar, podemos tener todos estos perfiles juntos en diferentes lugares del pulmón, y esto obviamente ya tiene una sensibilidad muchísimo menor para el diagnóstico de patología. Es decir, las cometas nos sirven muchísimo para la falla hemodinámica, mucho para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tromboembolismo de pulmón, y un poco menos para el diagnóstico de neumonía. Entonces, nosotros le hacemos el cometa pulmonar si el paciente tiene líneas B de Kerley presentes, es decir, tiene muchos más que 4 haces de cometa de menos de 3 milímetros, líneas de Kerley, tenemos un edema de pulmón. Si tenemos pocas líneas más gruesas, fundamentalmente lo que vamos a ver con el Doppler es si las venas están ocupadas o están libres. Si las venas están ocupadas, hablamos de tromboembolismo de pulmón, y si las venas están libres, fundamentalmente lo que voy a hacer es buscar inundación posterolateral de los alvéolos. Esto, si se da, tenemos una neumonía; si no se da, tenemos asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la neumonía podemos tener perfiles de línea A o línea B, pero en diferentes lugares del pulmón. Y en el neumotórax, obviamente, lo que vamos a ver es la medialuna de aire entre la pleura parietal y la pleura visceral. En cuanto a la utilización de cometas, no solo sirven para
discriminar insuficiencia, es decir, edema agudo de pulmón cardiogénico o no cardiogénico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que también es un recurso útil para establecer si efectivamente después del tratamiento nuestro paciente quedó en peso seco. Si después del tratamiento y previo al alta el paciente no tiene cometas, el paciente está en peso seco. Es importantísimo evaluar la congestión residual al momento del alta en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, también poder evaluarla en pacientes ambulatorios, porque sabemos que si el paciente se va de alta con congestión residual, su tasa de reinternación es más alta y por lo tanto su tasa de mortalidad es más alta. Bien, ¿cómo aplicamos todos los conceptos que vimos de farmacología y de inotrópicos en estos tipos de pacientes? Empecemos a reevaluar aplicadamente los diuréticos en estos casos. Y empecemos con los diuréticos de ASA y la astacida. Vamos a ver un caso clínico. Antecedentes del paciente. Paciente de 74 años, hipertenso, diabético, con infarto de miocardio hace 5 años, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, 35%, insuficiencia renal crónica estadio 3, con una creatinina basal de 1.5. Los pacientes con estadio 3 de insuficiencia renal tienen habitualmente un clearance de creatinina sobre 1,72 de metro corporal menor a 30 mililitros por minuto. En tratamiento crónico con carvedilol, enalapril, espironolactona y furosemida vía oral. El motivo de consulta de este señor es disnea progresiva, ortopnea y edema en miembros inferiores de 72 horas de evolución. Ingresa normotenso, taquicárdico, taquipneico, discretamente desaturante, levemente 90%, sin hipertermia, con estertores bivasales, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, edema grado 2 en miembros inferiores y hepatomegalia dolorosa. Esta es la placa de tórax de ingreso de este paciente, en la cual vemos una marcada redistribución de flujo. En el laboratorio BNP de 1850, elevadísimo, creatinina de 1.9, sodio bajo de 132 y potasio de 4.2. El sodio bajo de este paciente puede ser debido a dos cuestiones centrales. Primero, al uso crónico de furosemida. Segundo, a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, con aumento sobre todo de la hormona antidiurética, que es capaz de recuperar agua pura abriendo los canales de acuopolinas en el tubo contorneado distal y colector, recuperando agua pura y diluyendo la natremia de ese paciente. El paciente tiene discreta anemia y plaquetas normales. La placa de tórax, como vimos, tiene congestión pulmonar. En el ecocardiograma, fracción de eyección del 35%, dilatación de cavidades izquierdas, insuficiencia mitral leve, y empezamos con balance hídrico de ingreso. Este es el electrocardiograma de ingreso de este paciente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué características tiene? A mí me da la impresión... Está secuelado, ¿no? Y claro, a mí me da la impresión que el paciente tiene un trastorno completo de rama izquierda, obviamente conducción ventricular anómala, con un bloqueo AB de primer grado que puede alternar con un bloqueo AB de segundo grado, pero yo me imagino el ventrículo de este paciente así, un ventrículo deteriorado con una función sistólica deprimida. Tratamiento y abordaje inicial. Con el objetivo de congestión efectiva
preservar la función renal, mejorar los síntomas respiratorios, evitar hipotensión e hipoperfusión. Al paciente se le suspenden los bloqueantes de convertasa, la espironolactona, y se empieza con furosemida en boro 80 miligramos, decidiéndose duplicar la dosis porque básicamente no responde adecuadamente. Al paciente se lo monitoreó con diuresis horaria, balance hídrico, peso corporal, función renal e hidroelectrolítica 2 veces por día. La evaluación del perfil hemodinámico es fundamental. Por Stevenson es un paciente caliente y húmedo. La furosemida intravenosa es de elección en congestión y se debe titular según respuesta y función renal. Ahora vamos a ver cómo. La monitorización estrecha de balance hídrico, peso y creatinina es esencial. En caso de resistencia a diuréticos, podemos agregar otros mecanismos que vamos a ver un poco más adelante. El paciente a las 6 horas orinó 800 centímetros cúbicos con mejoría leve de la disnea. A las 24 horas llevó 2,5 litros con balance negativo de 1,5 litros, disminución del edema y mejoría de la saturación que de 90 se fue a 95. 2 días después, la creatinina de 1,7, el sodio de 135, sin síntomas de hipoperfusión, y se mantuvo furosemida endovenosa 40 miligramos cada 8 horas por 48 horas luego de la transición a vía oral. Los diuréticos son la primera línea de tratamiento en insuficiencia cardíaca con signos de congestión, aunque su eficacia es incierta. ¿Por qué es incierta? Porque en realidad no hay una gran cantidad, pocos en realidad, de estudios prospectivos randomizados que permitan que un paciente congestivo sea randomizado a placebo versus diuréticos. Nadie se le ocurriría darle o correr el riesgo de darle un placebo a un paciente congestivo. Parecen reducir el riesgo de empeoramiento de la enfermedad y mejoría la capacidad de ejercicio. Algunos estudios pequeños de finales del siglo XX sugieren reducción del riesgo de muerte y de empeoramiento con respecto al placebo, pero la evidencia bibliográfica es escasa. Claramente están indicados en pacientes calientes y húmedos, con PVC elevada, con índice cardíaco todavía normal, es decir, en estadio C, con resistencias vasculares sistémicas normales o disminuidas. En estos casos, los vasodilatadores y los diuréticos tienen espacio. Múltiples son los tratamientos diuréticos que se suman a la evaluación actual de los inhibidores de los canales de sodio y de glucosa. Ahora, como dato concreto, lo primero que nos tenemos que hacer, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la sobrecarga hídrica, la natremia, la presión arterial, el potasio plasmático, la función renal de nuestros pacientes es siempre la misma. Y claramente no es siempre la misma. Y nosotros podemos usar un diurético de alta eficacia, que es veloz como una Ferrari, pero difícil de mantener en pista como una Ferrari. Es decir, es un fármaco muy potente y en farmacología la potencia de los fármacos es directamente proporcional a sus efectos adversos. Con lo cual, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué grado de congestión tiene nuestro paciente. Un paciente con congestión moderada, severa, es decir, moderada con PVC entre 11 y 15, severa más de 16, con una hepatomegalia pulsátil discretamente agrandada o masiva en la sobrecarga severa, con edemas más 2, más 3, más 4, más 2 en la moderada, más 3, más 4 en la severa, con una capacidad de caminata menor a 200 metros en el walk test de 6 minutos y menor a 100 si es severa, con BNP muy elevado, hasta 3000 en la congestión moderada y más de 3000 en la congestión severa, con una placa con edema intersticial y alveolar en la severa, con las características del Vexus que dijimos anteriormente, es decir, con un diámetro de vena cava mayor a 2.2, una colapsabilidad en inspiración menor al 50% y líneas Kerley B en
el ultrasonido pulmonar en la búsqueda de cometas. Si estos pacientes tienen por estos parámetros congestión moderada a severa, claramente estos pacientes tienen indicación de diuréticos de alto techo, diuréticos de alta eficacia, que gastan mucho dinero porque excretan o eliminan el 15% del sodio que llega al riñón, es decir, tienen una excreción fraccionada de sodio muy elevada. Definitivamente la furosemida es la nave insignia de estos procedimientos. El problema es que por esa excreción fraccionada de sodio, el efecto del mismo diurético se autolimita porque finalmente el paciente queda sin sodio. Esto es importantísimo a tener presente porque las dosis sucesivas a la primera dosis de diuréticos fundamentalmente hacen que el paciente empiece a responder cada vez peor a las dosis que le siguen. ¿Por qué? Porque en las primeras dosis el paciente quema su residuo, su margen de sodio para hacer diuresis, para tener un efecto diurético. Al haber menos sodio, sucesivas dosis de diuréticos resultan menos efectivas. En cuanto a los diuréticos de media eficacia, fundamentalmente son para aquellos pacientes que tienen una ortopnea leve, una PVC entre 8 y 10, que tienen un hígado prácticamente normal, poco edema, que caminan más de entre 200 y 300 metros en el walk test, que tienen menos de 1500 de BNP, solo cardiomegalia sin manifestación pulmonar en la placa de tórax, una vena cava de más de 2.2 centímetros de diámetro, pero que todavía colapsa poco. En cuanto al ultrasonido, en estos pacientes también voy a verificar líneas B de Kerley. Estos pacientes pueden ser sujetos al uso de diuréticos de mediana eficacia, como la hidroclorotiazida, la clortalidona o la indapamida. Finalmente tenemos los diuréticos de baja eficacia. Y el paciente necesita un poquito de diuréticos, y entonces aquí nos tenemos que poner a preguntar cuál es el tamaño del problema. El paciente no tiene ortopnea, tiene una PVC de 8, BNP normal o discretamente elevado, una placa de tórax normal, un diámetro de vena cava que es mayor a 2.2, pero con una colapsabilidad sostenida, y hay algunas líneas Kerley B en la placa, en el uso de la ecografía torácica. Los diuréticos de leve eficacia son la espirulactona y la amiloride como diuréticos más utilizados, y vamos a hablar también un poco de la acetazolamida. Los diuréticos de ASA y dietiacidas no tienen estudios prospectivos randomizados en insuficiencia cardíaca que permitan verificar reducción de la mortalidad, pero están incluidos como tratamiento asociado en todos los estudios que valoran otras drogas. Es decir, siempre están en el standard of care de los pacientes en estadio C. Los diuréticos de ASA y las tiacidas tienen el impacto clínico más evidente. Si hablamos fundamentalmente de la furosemida, bloquea la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado ascendente, en la rama gruesa ascendente, dejando el sodio en la orina, y al dejar el sodio en la orina, fundamentalmente este atrae agua, y al atraer agua, lo que hace fundamentalmente es dejar el sodio en la orina, el agua en la orina, generando natriuresis y diuresis. Ahora, la furosemida tiene varios efectos muy interesantes. El primero, como dijimos, aumentar la excreción de agua y de sodio, reduciendo también el reciclaje del potasio. Pero el otro efecto es que la furosemida estimula la producción de ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 en el endotelio induce a través de la producción de prostaglandinas y ácido araquidónico vasodilatación. Disminuye la congestión pulmonar, el flujo renal
y la presión ventricular. Dar un antiinflamatorio no esteroide, inhibir la ciclooxigenasa en un paciente hipertenso estabilizado, es por este motivo una causa de hipertensión. Es decir, un hipertenso estabilizado llega a la guardia inestable por dos motivos: sobrecarga hidrosalina, o tres motivos: sobrecarga hidrosalina, haber suspendido la medicación, o haber mantenido su medicación, mantenido su dieta, o haber tomado antiinflamatorios, tercer causa, por razones de dolor o razones de hipertermia. Entonces, estas prostaglandinas lo que van a hacer es estimular la producción de AMP cíclico, que estimula la producción de GMP cíclico. Efecto final: reducción del calcio citoplasmático y reducción de la fosforilación catalítica de la cadena liviana de miosina. Resultado final: vasodilatación. Este efecto hace que cuando yo doy un bolo de furosemida en un edema agudo de pulmón, el paciente mejore mucho clínicamente antes de orinar. Y fundamentalmente esto será por efecto directo vasodilatador renal. Es decir, a los 2 minutos de dar furosemida, el paciente se vasodilata, reduce su precarga, aumenta el lecho de capacitancia venoso periférico, bajando el volumen cardíaco, el volumen de llenado cardíaco, reduciendo la precarga y mejorando al paciente. El secuestro de volemia a nivel venoso por venodilatación es enormemente importante. Pero 20 minutos después de iniciada la furosemida, se ha verificado una activación adrenérgica. ¿Por qué? Por de reducción del flujo plasmático renal. Fíjense cómo la frecuencia cardíaca aumenta significativamente respecto del basal, con P muy significativas, luego de 20 minutos de 40 miligramos intravenosos de furosemida. Así también las resistencias vasculares sistémicas aumentan por efecto simpático. 2 horas después de la administración de furosemida, lo que yo tengo es un aumento plasmático importante de la renina y un aumento plasmático importante de la aldosterona. Es decir, se ponen en marcha los mecanismos pseudocompensadores de la insuficiencia cardíaca. Por todos estos motivos, dar furosemida de manera crónica es un error. Por aumento de la frecuencia cardíaca, por aumento de las resistencias vasculares sistémicas, y debemos tener presente que la furosemida solamente tiene espacio en el estadio C de la insuficiencia cardíaca como rescate de un paciente congestivo. La furosemida es un intento de rescate y si la sostenemos, al paciente le vamos a generar daño. No hay gran diferencia entre el uso de bolo e infusión respecto de la eficacia clínica. Lo que sí queda claro es que el bolo tiene probablemente un mejor efecto hemodinámico de dosis al estimular más eficientemente la ciclooxigenasa e inducir vasodilatación por vías de la prostaglandina. El naufragio de los diuréticos los podemos prevenir fundamentalmente monitoreando el comercio del sodio durante la administración de furosemida. Es decir, cuando damos la primera dosis de furosemida de 40 miligramos endovenosa, si el paciente no recibía tratamiento vía oral previo, tenemos que a las 2 y 6 horas de dar esa dosis, hacer un ionograma urinario y medir el volumen de diuresis. Si el volumen de diuresis fue mayor a 150, de 100 a 150 mililitros por hora, vamos a repetir la misma dosis cada 6 u 8 horas. Si el sodio en orina, que es mayor de 50 a 70 miliequivalentes por litro, también me voy a quedar con la misma dosis de furosemida. Ahora bien, si el paciente no tiene más de 70 miliequivalentes de sodio en orina, no orinó más de 150 mililitros por hora,
tengo que duplicar la dosis de furosemida. Si finalmente en el seguimiento el paciente logra estos objetivos, se continúa hasta su descongestión completa, vigilando siempre la función renal y el biograma urinario. Si el paciente no logra esta situación, básicamente vamos a tener que pensar en estrategias alternativas. ¿Cuáles pueden ser las estrategias alternativas ante el fracaso de la furosemida? Un metaanálisis de 14 estudios observacionales y 10 aleatorizados, casi 3.500 pacientes, sugiere que el uso de solución salina hipertónica en pacientes hiponatrémicos asociadas a diuréticos de ASA, en pacientes con resistencia a diuréticos e hiponatremia, aumenta el ritmo diurético, optimizando la congestión, reduce los niveles séricos de creatinina y las reinternaciones. Debe tenerse un control estricto de la función renal, electrolitos y signos vitales. Repito, esta estrategia sirve en pacientes hiponatrémicos que ya no tienen sodio para que la furosemida pueda ser efectiva. Otra estrategia es dar albúmina. Un metaanálisis de 3 estudios con 422 participantes evidenció un efecto diurético y natriurético superior con la administración de albúmina y furosemida a la furosemida en forma aislada, más notable en pacientes con hipoalbuminemia, desnutridos con menos de 2.5 gramos por decilitro de albúmina en plasma o deterioro funcional renal. Pero por marcada heterogeneidad en los resultados, nuevos estudios aleatorizados de adecuadas dimensiones son necesarios. Finalmente, si nada funciona, rápidamente tenemos que ir a la ultrafiltración o hemodiálisis en un contexto de resistencia diurética y congestión refractaria. El uso de la ultrafiltración y la hemodiálisis puede ser efectiva en lograr mayor reducción de peso y reducción de la hospitalización a los 30 días. ¿Cómo comenzar con diuréticos en insuficiencia cardíaca o avanzada en la internación? Y fundamentalmente aquí tenemos que tener presentes que la furosemida, ya dijimos cómo se monitoriza y se utiliza, pero que también podemos asociar a la furosemida otro tipo de diuréticos. Y la pregunta es, ¿cuándo adicionar en un paciente con congestión, por ejemplo, tiazidas? Y aquí vamos a evaluar en este paciente el bicarbonato, el potasio, el sodio y la albúmina. Si el paciente no se descongestiona eficientemente, podemos agregar tiazidas o, en el caso de que el paciente tenga más de 30 milequivalentes de bicarbonato en gases, en el ASTRUP en sangre, agregar acetazolamida, y ya vamos a hablar de ella. Si el paciente no tiene más de 30 milequivalentes de milimoles de bicarbonato en plasma y tiene un potasio que es inferior a 3.5 milequivalentes por litro, puedo agregar espironolactona. Si el paciente tiene un bicarbonato que es inferior a 30 y un potasio inferior a 3.5 y un sodio que es inferior a 135, fundamentalmente ese es el momento en el cual yo puedo usar esta estrategia de asociar infusión de solución fisiológica en mi paciente para optimizar el efecto de la furosemida. Si el paciente no tiene más de 30 de bicarbonato, no tiene menos de 3.5 de potasio, 135 de sodio y tiene una albúmina que es inferior a 2.5 miligramos por decilitro, este es el paciente en el cual yo puedo agregar albúmina. En cuanto a la acetazolamida, en el ADVOL Trial nosotros tuvimos el regreso de los muertos vivos. Y entonces en el ADVOL fundamentalmente se hizo un estudio multicéntrico que evaluó
pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, BNP, NT-proBNP de más de 1000 y BNP más de 250, y se siguieron a 3 meses. La mitad de los pacientes se le dieron placebo, a la mitad de los pacientes se le dieron acetazolamida. Vemos que en los pacientes con acetazolamida la descongestión fue del 42.2% contra 30% de los pacientes que tenían furosemida sola. Las causas de mortalidad no tuvieron diferencia significativa, pero sí la decongestión fue significativa. ¿Qué datos o qué utilidad tienen los inhibidores sodio-glucosa en la insuficiencia cardíaca aguda? ¿O acaso tenemos que utilizarla cuando el paciente ya está estabilizado? En el estudio, en el ensayo EMPLUS de 2022, este fue un estudio doble ciego de empaglifosina versus placebo en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda. En cuanto a los resultados, hubo una mejoría significativa del desenlace clínico combinado de mortalidad, hospitalización y síntomas a los 90 días, con beneficio observado independientemente de la fracción de eyección o presencia de diabetes. En cuanto al análisis de subgrupos del EMPULSE o el EMPA Response de 2024 del año pasado, no se generó con inhibidores con empaglifosina un aumento de eventos adversos, y hubo beneficios hemodinámicos tempranos con reducción del NT-proBNP, del peso, mejoría de los síntomas, a partir de la semana de estabilizado el paciente. ¿En qué pacientes? Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y de la American College of Cardiology 2023-2025 recomiendan iniciar inhibidores de los canales de sodio, glucosa, la paglifosina o empaglifosina, durante la hospitalización. Pero una vez estabilizado el paciente, incluso antes del alta, clase 1, evidencia A. Es decir, inhibidores SGLT2 luego de la descongestión, con el objetivo central de mantener descongestionados a los pacientes. Aquí tenemos las curvas de resultado de peso corporal, hemoconcentración y clínica de los pacientes con empaglifosina versus placebo en el estudio IMPULSE. Entonces, ¿qué hacemos con los diuréticos en insuficiencia cardíaca aguda? Objetivo clínico, evidencias 20-25. Descongestión eficaz y rápida, confirmada, alivio de los síntomas, menor estancia hospitalaria, tendencia a menor mortalidad. Tendencia, sin confirmación. Objetivo clínico, beneficio en mortalidad a largo plazo. Hoy por hoy, evidencia de hoy, no demostrado, los diuréticos no modifican la progresión y la supervivencia global. Objetivo clínico, diurético, resistencia, evidencia 20-25. Combinación con tiazidas o acetazolamida es útil pero el riesgo renal es útil, pero con riesgo renal. Usar con precaución. Objetivo clínico, monitorización recomendada. Ver siempre el sodio urinario, el débito urinario, es decir, la diuresis, la creatininemia, los electrolitos y el peso diario. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Y los diuréticos osmóticos? No, ¿cómo va a decir eso? Bueno, fármacos vasoactivos, ¿sí? Fundamentalmente, si yo tengo un paciente frío y húmedo, voy a tener que usar inotrópicos, vasoconstrictores y diuréticos. Ya hablamos mucho de la dopamina, dobutamina, milrinona, levosimendan, pero vamos a hacer un repaso integrator de todo esto. Los vasopresores están indicados en shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda asociada a hipotensión arterial para mejorar la tensión arterial sistólica y la perfusión de órganos vitales. Se los usa frecuentemente en combinación con inotrópicos. La nora, el gran actor,
en un paciente hipotenso, es el agente inotrópico que estimula los receptores alfa y beta adrenérgicos. Es el fármaco de primera línea debido a su mayor eficacia y seguridad en comparación con otros vasopresores en pacientes con shock cardiogénico refractario al tratamiento inotrópico. Muy difícil comenzar, por ejemplo, con dobutamina en un paciente en shock cardiogénico si no comenzamos primero con noradrenalina. Adrenalina posee propiedades inotrópicas y vasopresoras, pero fuertemente más taquicardizante que la nora y más arritmogénica que la nora, menos vasopresor que la nora. Su uso se asocia con un elevado riesgo de arritmias supraventriculares y ventriculares, acidosis metabólica porque genera una constricción del esfínter precapilar y por lo tanto precipita la isquemia tisular, aumento del consumo miocárdico de oxígeno y de la mortalidad a corto plazo en comparación con otros vasopresores. No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Vasopresina, hormona antidiurética, agente de segunda línea en el manejo del shock séptico. La evidencia en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico es muy escasa. No es un fármaco recomendable en estos cuadros en particular. Puede utilizarse en aquellos casos de hipotensión arterial severa, vasoplejía refractaria asociada a otros vasopresores. En cuanto a los inotrópicos, toda la semana pasada estuvimos hablando de ellos, indicados en pacientes con hipotensión arterial, signos de hipoperfusión, shock cardiogénico, bajo volumen minuto para evitar la progresión de cuadros clínicos y la aparición de falta de multiorgánica. Es decir, si yo tengo un paciente que después de haber optimizado el transporte de oxígeno con todos los factores del transporte de oxígeno que conocemos, sigue oligúrico, sigue hipotenso, sigue elevando el ácido láctico, sigue sin corregir su acidosis, ese es el paciente que tiene un inotrópico dentro de una estrategia inotrópica que hasta ese momento no sirvió. Deben iniciarse en bajas dosis e ir incrementándose paulatinamente bajo monitoreo continuo. Están asociados a la presencia de arritmias supraventriculares y ventriculares. Los inodilatadores pueden generar hipotensión arterial con la administración de bolo inicial. Cuando están indicados, aumentando siempre el consumo de oxígeno miocárdico. Recordemos que al aumentar la concentración de calcio citoplasmático, aumentan el consumo de oxígeno miocárdico, elemento que claramente es desfavorable si se trata de pacientes con isquemia miocárdica, incrementando su mortalidad. Bien, calcitropos, ahorradores de calcio y miotropos son los inotrópicos que juntos hemos repasado. No disponemos de evidencia que demuestre el beneficio clínico de un fármaco en relación con otro y la elección depende de las características clínicas del paciente. No se recomienda la administración sistemática en insuficiencia cardíaca aguda, porque más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico, y el mejor inotrópico es el que no se necesita, excepto para pacientes con hipotensión sintomática o hipoperfusión refractaria. Bien, entonces, si yo tengo un shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio de origen isquémico, el paciente va a estar hipoperfundido, congestivo, con bajo gasto posinfarto. En este paciente empiezo con noradrenalina más dobutamina en primera línea. En cuanto a las últimas evidencias bibliográficas, hablan que la noradrenalina es el vasopresor más seguro. La dobutamina mejora el gasto cardíaco, aunque puede aumentar el consumo de oxígeno. Precauciones, todas en el shock cardiogénico isquémico. Riesgo de isquemia, taquicardia, evitar altas dosis. Si hablamos de un shock por miocardiopatía no isquémica, por ejemplo, un paciente con estadio D de una miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica, que está en bajo gasto, bajo volumen sistólico y buena respuesta a vasodilatación, en estos pacientes normotensos puede utilizar mirrinona o levosimendan, que mejoran el inotropismo, reduce la poscarga útil, dado que son vasodilatadores, es utilizable en pacientes que ya tienen beta bloqueantes
y que no han mejorado con la dobutamina. Si el paciente tiene disfunción renal, elijo la milrinone. Si el paciente no tiene disfunción renal, elijo el levosimendan. Si tengo insuficiencia cardíaca de ventrículo derecho, tengo distensión yugular, hipotensión, edemas y bajo gasto, necesito fármacos que sean capaces de reducir la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, yo voy a usar dobutamina si el paciente no está en shock. La dobutamina mejora la contractilidad del ventrículo derecho y si el paciente está chocado, la norepinefrina intenta sacarlo del shock. Si tengo un paciente con shock post-cirugía cardíaca, cirugía de revascularización miocárdica, lo tengo en bajo gasto persistente, con o sin hipotensión, el levosimendan, como vimos la semana pasada, mejora notablemente a estos pacientes. Eventualmente, en uso agudo, puedo utilizar milrinone. Levosimendan útil si hay betabloqueantes residuales, milrinone con buena relajación diastólica. Ojo con la hipotensión, monitorear la presión arterial. Si yo tengo un paciente con miocarditis, básicamente shock miocardítico fulminante, bajo gasto, resistencias bajas porque es aséptico normales y edema agudo de pulmón, en este caso yo puedo usar milrinone y vasopresores. Apoyo inotópico y vasopresor de la milrinone, útil por efecto del uso trópico y vasodilatador. Claramente que estos pacientes tienen un alto riesgo de evolucionar hacia un shock vasodilatador de tipo farmacológico. Si tengo shock séptico o cardiogénico o mixto, tengo un paciente hipoperfundido, hipotenso, con índice cardíaco bajo, voy a usar norepinefrina inicialmente y cuando la presión levante puedo instalar dobutamina o milrinone. El riesgo de taquicardia y evaluar las resistencias bajas es muy importante. Si tengo un shock por intoxicación con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, bradicardia, hipoperfusión e hipoglucemia, a estos pacientes les voy a dar insulina a altas dosis más inotrópicos tradicionales. La insulina estimula la contractilidad independientemente del receptor beta. El uso en terapia intensiva requiere glucosa intravenosa, es decir, solución polarizante, de manera que el paciente lo pueda monitorear de manera intensiva. Si tengo shock refractario terminal con falla multiorgánica sin respuesta, el levosimendan y el soporte mecánico por ECMO o balón de contrapulsación es necesario. Levosimendan útil como puente a cuidados paliativos, es decir, para darle alta al paciente y que se muera en su casa. Y la asistencia circulatoria mecánica si el paciente eventualmente es trasplantable como puente al trasplante cardíaco. Considera el retiro del soporte si el cuadro es irreversible. Implicaciones prácticas este año, en 2025. Restricción estricta solo en hipoperfusión documentada y o hipotensión severa. Evitar el uso electivo de inotrópicos, porque más vale una estrategia inotrópica que un inotrópico, y el mejor inotrópico es el que no se necesita. 2. Elección individualizada, hipotensión grave, norepinefrina como primera línea. Sin hipotensión por bajo gasto, dobutamina o milrinone según situación. Si hay betabloqueantes o el shock es refractario, considerar el levosimendan. 3. Duración mínima y monitoreo intensivo. Al paciente le hay que dar la menor cantidad de tiempo y la menor dosis posible de inotrópicos y seguirlo con electrocardiograma, presión arterial, perfusión renal, electrolitos y eventualmente catéter de Swan-Ganz. 4. No hay agente con ventaja demostrada de mortalidad globalmente, sino que es caso por caso, paciente por paciente, por lo que los objetivos deben ser perfusión tisular, alivio de síntomas o puente a intervenciones avanzadas como dispositivo, trasplante y cuidados paliativos. Bien. Evitar estrategias múltiples, limitar al mínimo el número de agentes vasoactivos,
priorizar según contexto, levosimendan en pacientes con baja respuesta a dobutamina o que tengan betabloqueantes. No hay evidencia firme de reducción de mortalidad con dobutamina o mirrinone. Pacientes con shock refractario o uso de múltiples agentes deben evaluarse para soporte mecánico temprano con ECMO, Impela o eventualmente balón de contrapulsación. Registro de parámetros clínicos y hemodinámicos es vital para guiar las decisiones y evitar escaladas innecesarias. Bien, hablemos algo de los vasodilatadores. Los vasodilatadores fundamentalmente van a trabajar por la vía del óxido nítrico, estimulando el GMP, por la vía del BNP, estimulando el GMP cíclico, inhibiendo la fosfodiesterasa que transforma el GMP cíclico en GMP lineal. Todo esto reduce la concentración de calcio citoplasmático del músculo liso, vasodilatándolo. Por vía de los beta 2, de las prostaglandinas, que aumentan el AMP cíclico e inhibe la fosforilación catalítica liviana de la miosina, generando vasodilatación. El objetivo de todos estos fármacos es reducir la poscarga y a través de la ley de Laplace, reducir la tensión parietal ventricular. Ley de Laplace, tensión, presión, bajar la presión, radio, bajar la precarga, bajar el volumen y doble del espesor. El punto de máxima poscarga siempre es la apertura de las válvulas auriculoventriculares luego de la contracción isovolumétrica sistólica. Este es el punto de máxima poscarga, este es el punto de máxima poscarga. Veamos un caso clínico. Uso de vasodilatadores en insuficiencia cardíaca aguda. Esta vez es un paciente de 72 años con insuficiencia cardíaca crónica, fracción de eyección ventricular izquierda del 30% y cuadro de disnea aguda. El paciente crónicamente está asintomático, crónicamente está en estadio B de insuficiencia cardíaca. Se puso mal ahora. ¿Qué opinan ustedes del uso de furosemida en pacientes con estadio B? Básicamente ya dijimos que en estos pacientes, fundamentalmente la furosemida lo que hace es despertar a los mecanismos pseudocompensadores de la insuficiencia cardíaca, empeorando la evolución clínica de los mismos. El paciente tiene 72 años, antecedentes de infarto, hipertensión y diabetes. Habitualmente medicado con carvedilol, enalapril y furosemida, síntomas de disnea, ortopnea, edema y palpitaciones. Ingresa con una presión arterial de 145/85, una frecuencia cardíaca de 105, es decir, bien activado neuroenérgicamente, saturación del 90%, ingurgitación yugular, crepitantes y edemas periféricos, placa de tórax con congestión pulmonar y un ecocardiograma con una fracción de eyección del 27%. ¿Qué hacer con la medicación previa? Fundamentalmente, ¿qué voy a hacer con el carvedilol de este paciente? Cuando este paciente ingresa con insuficiencia cardíaca aguda bajo beta bloqueantes, no le voy a suspender los beta bloqueantes, solo le voy a bajar los beta bloqueantes al 50%. Y en el específico caso en el cual el paciente deba entrar a terapia inotrópica, ahí recién voy a suspender los beta bloqueantes. El paciente ingresa entonces con insuficiencia cardíaca aguda, con presión arterial conservada, es más, discretamente elevada, un perfil hemodinámico B de congestión sin hipoperfusión. Se hace oxigenoterapia, furosemida 40 miligramos cada 8 horas, nitroglicerina endovenosa entre 10 y 40 microgramos por minuto, se suspenden los IECA y se monitorea hemodinámicamente en forma continua. La reducción de la precarga va a generar una menor presión de llenado, mejora la gestión pulmonar, es útil en pacientes con presión arterial conservada o elevada y tiene una respuesta clínica favorable prácticamente inmediata. Reduce la disnea y mejora la saturación, reduce la progresión, esto implica
que nosotros tenemos como objetivo terapéutico 90 de media. A medida que el paciente tiene 90 de media, yo voy a poder ir discontinuando o bajando la dosis de nitroglicerina. Se titula con una media de 90. Y cuando al paciente le saco la nitroglicerina, reintroduzco los inhibidores de la enzima convertidora, y cuando está en peso seco, reintroduzco los beta bloqueantes que traía en forma crónica. Bien. El uso precoz y titulado de vasodilatadores en la insuficiencia cardíaca aguda mejora los síntomas, reduce la necesidad de soporte ventilatorio y favorece la evolución clínica. Caso típico de manejo eficaz en pacientes con perfil hemodinámico tipo B. Pacientes con PVC elevada, insuficiencia, índice cardíaco normal, resistencias vasculares normales. En estos pacientes se usan vasodilatadores y diuréticos. Claramente, desde el punto de vista estadístico, en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en la mayoría de las unidades coronarias del mundo, se usan los diuréticos y se usan los vasodilatadores. El 81% de los pacientes son atacados con diuréticos, el 21% con vasodilatadores y solo el 12% con inotrópicos. Vamos a ver qué se publicó este año respecto de los vasodilatadores. Medicación vasoactiva en la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué debemos saber nosotros hoy por hoy respecto de esto? Medicamentos vasoactivos en la insuficiencia cardíaca aguda. Lo que no sabemos de hecho podría hacernos daño. Publicado en Circulation en enero de este año. Este artículo dice que un análisis crítico reciente que enfatiza la laguna de conocimientos sobre los medicamentos vasoactivos en la insuficiencia cardíaca aguda, destacando que, aunque se usan comúnmente, la evidencia sobre su beneficio real en mortalidad y rehospitalización es limitada. Claramente, porque no hay estudios prospectivos randomizados abundantes. Este es un artículo publicado hace menos de un mes, Fisiopatología y uso clínico de los agentes vasodilatadores en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Es una revisión del Heart Failure Association y la European Society of Cardiology, y reconoce que los vasodilatadores intravenosos han sido parte del manejo durante décadas, claramente útiles en la insuficiencia cardíaca aguda con edema agudo de pulmón e hipertensión arterial aguda. Sin embargo, recarga que los ensayos contemporáneos y metaanálisis recientes no demostraron mejoría de la supervivencia. Por ello, la recomendación europea 2021 baja a clase 2, nivel evidencia B, es decir, dice, pueden considerarse los vasodilatadores en este tipo de perfiles. Es un artículo del año pasado, vasodilatadores en insuficiencia cardíaca aguda, posiblemente es el metaanálisis más eficiente que se haya publicado, incluyó 28.374 pacientes y concluyó que no reduce la mortalidad global, no hay diferencia en eventos adversos serios y duración de hospitalización. Sí se observó una menor necesidad de intubación respecto a los pacientes en los cuales no se usaron vasodilatadores. Entonces, los vasodilatadores endovenosos indicados en la insuficiencia cardíaca aguda con valores de tensión arterial sistólica superior a 110, con el objetivo de reducir la precarga y poscarga ventricular, mejorar los síntomas y los niveles de congestión. Como dijimos, no existen ensayos clínicos aleatorietarios que hayan demostrado beneficio en la reducción de la mortalidad. Los vasodilatadores más utilizados son la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio. En la nitroglicerina, predominante efecto venodilatador, es decir, reducción de la precarga de elección en el contexto de insuficiencia cardíaca
asociada a un síndrome coronario agudo, no requiere la colocación de vía central, nitroprusiato de sodio, vasodilatación arterial y venosa, pero predominantemente arterial, produce una reducción de la precarga y poscarga sistémica pulmonar, deben titularse en forma lenta y progresiva, se recomienda la colocación de acceso central, y su uso prolongado, esto es muy importante, sobre todo después de las 72 horas, puede generar falla renal e intoxicación hepática por la ocasional producción de tiocianatos, generando acidosis metabólica. Es decir, más de 72 horas de nitroprusiato de sodio no, primero porque genera un proceso de acostumbramiento, genera una reducción progresiva del efecto clínico a igual dosis, y segundo, porque tiene toxicidad hepática por tiocianatos y potencial para producir acidosis metabólica. Es utilizado en presencia de hipertensión arterial, insuficiencia mitral y en situaciones de resistencias periféricas elevadas. La nitroglicerina fundamentalmente tiene como indicación y elección inicial pacientes congestivos con más de 100 de presión arterial media. El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto, tiene riesgo de hipotensión y toxicidad por cianuro. La nesiritide, que es un BNP sintético de administración exógena, genera vasodilatación y natriuresis, no demostró un beneficio claro sobre la mortalidad, y obviamente el enalapril endovenoso, que se usa en insuficiencia cardíaca aguda clase funcional 4, genera vasodilatación arterial y reducción de la poscarga, con riesgo de hipotensión, no recomendado en emergencias. Entonces, los vasodilatadores definitivamente podrían usarse, bajan de nivel 2 a nivel 2A, a nivel 2B, en el uso de la insuficiencia cardíaca aguda, y en el estudio PRISMA, prevista para la publicación, hay un estudio en marcha, que es el estudio PRISMA, que junto con la biblioteca Cochrane prevé a finales de este año más información específica sobre los vasodilatadores en insuficiencia cardíaca. Claramente que la clave está en decidir qué paciente con insuficiencia cardíaca voy a medicar con vasodilatadores, teniendo en cuenta que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son muy difíciles de manejar con vasodilatadores, dado que desprecargarlos rápidamente puede generar una reducción importante del volumen sistólico. Y si lo elegimos en pacientes adecuados, definitivamente sin insuficiencia cardíaca diastólica, con PVC de más de 18, con wedge elevada, con TAM de más de 60, los resultados van a ser seguros y eficientes desde el punto de vista clínico. ¿Cuándo debemos considerar vasodilatadores endovenosos según la evidencia 2025? En cuanto a situación clínica, insuficiencia cardíaca aguda con presión arterial normal o elevada, puede aliviar síntomas rápidamente, reducir la tasa de internación, pero sin impacto sobre la mortalidad. Uso selectivo según perfil. Ojo, mucho cuidado en los pacientes con hipertrófica, en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. 2025, insuficiencia cardíaca aguda, normotensos con congestión persistente, vasodilatadores, diuréticos, solo si la falla de la diuresis o la congestión es refractaria. Hipotensión o shock cardiogénicos contraindicados, insuficiencia cardíaca aguda, bajo gasto, con inestabilidad hemodinámica, riesgo de hipotensión, evitarlos
sí se puede. Muy bien. Gracias totales por haberme escuchado atentamente.